Tengan muy buenos días, hermanos, y sean bienvenidos a este culto del domingo. Y para iniciar, vamos a tener una oración. Señor, en esta hora del día, Padre, venimos delante de ti, mi Dios, para que nos instruyas, Señor, y abras nuestra mente y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Así también que lo que aprendamos hoy, Padre, sea de bendición para nuestras vidas y también lo podamos compartir con las demás personas, mi Dios. Te pido también por el pastor que va a exponer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Padre, y que tu voluntad sea también en nosotros, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios bendito, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica en Salmos 91, del 1 al 4, y dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Vamos a continuar y vamos a entonar los siguientes himnos.
Palestina el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Continuando con este orden de culto, vamos a tener una lectura que es en 1 Corintios del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar y vamos a escuchar la palabra de Dios en este día. Hoy empezaremos una nueva serie, se titula Estar unidos a Cristo por amor, y es un reto, permanecer unidos a Cristo por amor. Estudiaremos la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Les invito a que la empiecen a transcribir con puño y letra en su cuaderno. Es una experiencia que va a traer mucha edificación a nuestras vidas. Esta iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En el capítulo 18 del libro de Hechos se nos narra la experiencia de fundación de esta iglesia. Si me permite leerla, dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, Pablo, al poco tiempo de partir, entre el año 54 y 57, es la fecha más tardía en que ubican esta carta, fue enviada desde Éfeso. Pablo fue informado que la iglesia, los creyentes, estaban discutiendo sobre temas que estaban trayendo problemas a la comunidad. Algunas facciones o grupos, algunos asuntos sexuales, costumbres respecto a las comidas y la forma de vestir, las reuniones, los cultos y la doctrina, especialmente la doctrina de la resurrección. De esos 5 temas trata la primera carta a los Corintios, recordando que esta carta fue enviada, según el primer versículo, por Pablo y el hermano Sóstenes. Ahora, Pablo, para su enseñanza en estas áreas donde los corintios le están preguntando, le están presentando este problema, les pide 3 cosas que yo quiero que recordemos durante todo el estudio de esta carta. Primero, que recuerden su lugar en Cristo. Por eso nuestra serie se llama Estar unidos a Cristo por amor. En segundo lugar, usen el amor como la mejor opción. Y en tercer lugar, apliquen el poder del Evangelio en cada área o esfera de la vida. Y esas 3 cosas nos van a ayudar para encontrar la resolución a estos 5 asuntos y quizás a otros asuntos que hoy podamos tener como iglesia y como creyentes. Así es que el título de nuestro sermón es Viviendo en unión con Cristo. 1 Corintios 1, del 1 al 9. Y el primer punto que quisiera yo tratar es que fuimos llamados eficazmente. Pablo se presenta como un hombre llamado a ser apóstol. Y en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en el versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No sé si te ha pasado, pero a veces estás donde no quieres. Te metiste ahí porque pensaste, bueno, a alguien le importo, o no sé, si nadie se interesa por mí, bueno, voy a encajar, a tratar de encajar aquí. Y la verdad es que seguiste en las mismas. Siguen lastimándote, siguen abusando de tu carácter, siguen poniéndote motes y burlándose de ti, y no, en realidad no encuentras amor, ni cariño, ni paz. Pero sabes que yo te tengo una buena noticia, y la buena noticia es que ese no es tu lugar. Fuimos llamados en Cristo. Y esto es bien importante. Déjame explicarte esta experiencia. Antes yo no quería ni creía en Jesús. Antes yo no me daba cuenta de quién era Jesús. Como dice aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Al recibir ese llamado, simplemente es un llamado interno profundo que Dios hace, que te quema desde adentro y lo sientes. Y sientes que Dios te está llamando y no puedes más que rendirte a sus pies. Yo no sabía por qué, pero me gustaba ahora conocer a Cristo y conocer su enseñanza.
y empezar a amar a las personas que yo pensaba que yo no les interesaba y transformar la realidad que ya vivía. Y sabes qué, Jesús transformó mi vida y yo ya no lo dejo por nada. En Romanos 8, 28 al 30, el apóstol Pablo escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, nuestro llamado tiene un propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para, y aquí está el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Te das cuenta que todos estos verbos están en pasado, es decir, esta es la obra perfecta que Dios hizo en mi vida, está haciendo y hará. Todos los que invocan el nombre del Señor, dice 1 Corintios 1, participan de este llamado. Fuimos llamados por Dios a la comunión con Cristo. Jesús nos está llamando. Jesús te está llamando. Si tú lees el libro de Apocalipsis, que está de moda leer, el capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo quiero que te des cuenta que el propósito de Jesús es cenar contigo, y eso en el contexto hebreo, en el contexto judío en que fue escrito la Biblia, significaba tener comunión, estar en comunión contigo. Y dice: cenaré con él y él conmigo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no invocas el nombre del Señor? Si has recibido este llamado, no te resistas más. Déjame decirte lo que dice Juan en capítulo 14, versículo 21. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, Dios quiere que estés ahí con él y él estar contigo. Ese es el llamado eficaz de Dios. En segundo lugar, fuimos apartados para ser santos. Regresando a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque Dios dice que nos va a entrenar para ser santos. No es que seamos santos en el sentido de perfectos, sino santos en el sentido de haber sido escogidos para ser perfeccionados por Dios mediante la palabra. No es lo mismo la moralidad de los hombres basadas en ideas humanas que pasan de generación en generación y cambian, que la santidad de Dios, la cual proviene de la palabra de un Dios santo. En el mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos, lo explica de la siguiente manera. Capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Mira la importancia de la Biblia. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira cómo ora Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra de Dios. Jesús no te ama porque seas bueno. Te ama porque Él quiere. Te ama porque te ama. Ese amor te va moldeando. Y como, regresando a 1 Corintios 1, versículo 8, ahí está el diseño de Dios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra irreprensibles, el diseño de Dios para ti, es la palabra griega anenkletos y significa sin acusación alguna. Cuando hacen una investigación pública, no solamente implica la absolución, sino inexistencia de cualquier tipo de cargo de acusación en contra de una persona. Pablo lo usa también en la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, siendo malos, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles, sin cargos, sin ninguna acusación, delante de Él. Versículo 23, y esta es la condición: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él fue llamado a ser ministro. Entrega tu vida y ven a este espacio de paz. Yo sé que estás cansado de las etiquetas, de las maldiciones generacionales, de las barreras. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús viene a tu vida, todo eso es borrado, todo eso es quitado, todo eso es limpiado. Por eso Jesús nos enseña en este momento que debemos ser santos. Él nos santifica. Y en tercer lugar, el tercer punto que quisiera que notáramos en la introducción de la primera carta a los Corintios, es que también somos enriquecidos. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros. Ahí hay una riqueza de gracia y de paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Estar en Él nos hace ser enriquecidos. Dice, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que cada vez hay más pobreza en el mundo? Debido a la pandemia, a la contingencia, sabemos que hay más pobres en nuestro país. Hay más gente con hambre, y eso es señal de egoísmo, eso es señal de segregación entre las personas. El reino de Dios opera con valores diferentes. Jesús en Efesios capítulo 2 versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y quizás tú me preguntes, ¿y cómo puedo estar seguro? Porque dice aquí que hay una garantía, y esa garantía es la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué nos dio Jesús? Vamos a Juan capítulo 14. Sí, yo sé que nos dio la salvación, pero ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? Juan 14 habla de esto, y más adelante toda la Biblia, pero nada más voy a leer algunos versículos. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y si tú lees ahí mismo, Juan 14, versículo 26,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si vas al capítulo 15, versículo 26, habla de este don, de esta garantía. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando no estamos seguros, tenemos que buscar la presencia, la llenura, la guía del Espíritu Santo. Cuando crees, recibes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es la forma en que Dios garantiza que somos suyos. En Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en Cristo ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice vas a recibir el Espíritu Santo, no. Cuando crees, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso el sumo bien del cual hablaba Jesús, que podemos desear para nosotros, es el don del Espíritu Santo. Dios no solamente te ama, te llama, te está santificando, sino que te asegura que estarás con Él para siempre. Ahora, mi pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Hubo un tiempo en que Pablo no creía, hubo un tiempo en que yo no creía y que otras personas no creían. En 1 Timoteo 1, 12 al 15, Pablo explica su conversión de esta manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y ahí te va. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no creía, Saulo no creía, otras personas tampoco, pero aquí dice: Dios es fiel. Versículo 9. Dios sí me llamó, Dios me está santificando y Dios me asegura, me da la herencia, las arras de mi herencia. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. De esto estaremos hablando en toda la primera carta a los Corintios. Aunque no somos perfectos y hay días agitados, días tristes, problemas, temores vienen sobre nuestro corazón, pero el Espíritu Santo nos consuela, nos guía, nos da el valor y nos entrena para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. Si te equivocas, pide perdón. Jesús te limpia, Él es bueno, Él es santo, Él es puro y te limpia, te quita las etiquetas que los demás empiezan a poner acerca de tus errores y ¿sabes qué? Puedes comenzar de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo. Eso mismo pasa a todos los que le invocan de corazón. Por eso te invito en este momento a unirte a Cristo. ¿Dónde estás ahora? Que estés en Cristo, que así te encuentre el Señor. Oraré por ti. Amado Dios, gracias por esta palabra, gracias por enviar a tu Hijo y gracias porque a través de Él podemos estar delante de ti, ya sin culpa, absueltos. Gracias porque nos estás entrenando para vivir como tú eres, como tú quieres en el reino tuyo. Aceptamos tu santa voluntad y pedimos fortaleza a las familias,
que han perdido a sus seres queridos. Oramos por nuestro hermano, Señor Rodolfo y su familia. Oramos por la familia de Mechita, nuestra amada hermana Mercedes. Oramos por nuestra hermana Anita, que perdió a su hermana. Gracias, Dios, porque tú tienes esta palabra y de alguna manera nos llevas a 1 Corintios, o estás haciendo la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te amamos, te adoramos. Amén. Les agradezco mucho que sigamos en contacto a través de las redes sociales. Todos los miércoles y domingos estrenamos un video. La cuenta está en la descripción del video, ahí pueden encontrar los datos. Damos gracias a Dios por todas las contribuciones que han hecho. Estamos orando, estamos unidos como iglesia. Bendecimos a las familias que están en estos momentos luchando y están logrando, gracias a Dios, quedarse en casa y cuidar de su familia. Les pedimos que sigan orando para que esta pandemia pronto pase, no solamente aquí, sino en el mundo, y aprendamos de todo esto a ser fieles al Señor.
Gracias a Dios por sus oraciones, y diezmos y ofrendas son motivo de alabanza y de gratitud al Señor. Asimismo, le recordamos que en estos momentos las oficinas de la iglesia están cerradas, así es que toda la información es a través de redes sociales. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén.